Gusto en saludarles nuevamente. Continuamos con el tema Dios es amor, que se encuentra en 1 de Juan 4:8, y a la vez lo sustentamos con lo que nos dice la palabra en 1 Corintios 13 de 4 al 7. Como decíamos, tiene 14 características. Hoy día vamos a ver la novena. ¿Y qué nos dice la novena? No guarda rencor. ¿Ya? No guarda rencor, es la novena característica. ¿Qué significa rencor? De acuerdo a la Real Academia de la Lengua, rencor significa resentimiento arraigado y tenaz. Resentimiento arraigado y tenaz. Ahora, si nosotros analizamos esto, ¿qué es lo que? Porque la palabra rencor simplemente, tiene rencor y se acabó, ¿no? Pero ¿qué significa realmente esta palabra rencor? Si dice resentimiento, resentimiento significa que es un dolor moral que se produce como consecuencia de una ofensa, o también puede ser de una injusticia, ¿no? Entonces, cuando alguien recibe una ofensa, guarda ese rencor. O cuando alguien es injustamente tratado, también produce este resentimiento, ¿no? Resentimiento, y lo tiene ahí, que es un dolor interno, por eso dice moral, ¿no? No es una cosa física, sino que es moral. Obviamente tiene repercusiones físicas, que lo vamos a ver luego, pero es moral porque lo tiene en su mente, lo tiene en su corazón, ahí guardado, ¿no? Ahora, cuando dice que es un resentimiento arraigado, arraigado, por ejemplo, se dice de los bienes inmuebles, de los bienes raíces, ¿no? Una casa está arraigada en un terreno. ¿Cómo lo puedes sacar en una casa entera? No hay forma, ¿no? Por eso se derruyen las casas, se demuelen y luego se vuelve a construir algo, ¿no? Pero si está arraigado, quiere decir que está ahí, sembrado prácticamente, ¿no? O también algo que está amarrado con una soga o una cadena. Y cuando nos habla de soga, ¿no? No está hablando pues de una soguilla delgada o cosa por el estilo, sino de una soga gruesa. Por eso lo compara con una cadena, ¿no? Una soga gruesa o una cadena, ¿no? De tal forma que es muy difícil de romperlo. Inclusive si alguien agarraría un cuchillo muy afilado para romper una soga, solamente en las películas se ve que pasan y ya se cortó, ¿no? Pero nadie hace eso en la vida real. En la vida real tiene que sobarlo bastante para que pueda cortar una soga gruesa, ¿no? Y menos aún una cadena. Una cadena en las películas se ve hasta que con un disparo lo rompen, ¿no? Eso no es real, ¿no? Eso es solamente de película, ¿bien? Entonces, tenemos que es un dolor moral que está muy arraigado, muy dentro, muy sembrado, ¿no? Muy amarrado, ¿bien? Y luego dice y tenaz, no dice coma, tenaz, sino y tenaz. Dos características de este resentimiento. Y tenaz significa que se apega a una causa, que está pegado a algo, tenaz, y que es muy difícil de sacarlo, muy difícil de separar. Podríamos de repente comparar con algo que se pega con cola sintética, con goma, ¿no? Está tan pegado que si lo separamos se va a romper alguna parte, ¿no? ¿Cómo podríamos separar algo? Tendría que haber un disolvente, ¿no? Para poder separarlo. Algún disolvente, por ejemplo, en el caso de algunos pegamentos, puede ser el thinner u otros disolventes, ¿no? Está tan pegado que necesita un solvente. Vamos a ver luego cuál es el solvente. Bien. Ahora, obviamente que es imposible amar y guardar rencor, ¿no? No podemos tener a Dios y a Satanás al mismo tiempo, porque cuando una persona tiene rencor, lo que es un tema que está aprovechando el enemigo, el demonio, para que cuando viene a la mente de la persona que guarda esto, le comience a hacer recordar hasta el más mínimo detalle de la ofensa o de la injusticia. ¿Y qué es lo que produce eso? Físicamente lo que produce es que se comienza de repente a sentir malestares en el estómago. Producto de eso, por ejemplo, una de las causas son las úlceras, las indigestiones, los gases, etcétera, ¿no? Otro es que psicológicamente también se está haciendo daño. Y la Biblia también nos habla de que los huesos padecen a causa de esto.
Bien, entonces todos estos malestares así, por mencionar tres, seguramente un médico, un psicólogo podría explicarlo más, pero al menos tres causas muy conocidas de las consecuencias que trae el guardar rencor. Mientras que la persona a la cual hizo la ofensa o hizo la injusticia, de repente ni se acuerda de la víctima. Pero la víctima, si está guardando este rencor, se está haciendo daño a sí mismo. Ahora, si nosotros pensamos en esto y que la palabra nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, entonces hay dos aspectos acá. Uno, amar aún a la persona que ha hecho daño, como lo hizo Jesús, ¿no? Jesús dijo en la cruz, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. ¿Por qué podía pedir perdón? Porque amaba a esa gente a pesar de lo que estaba haciendo, ¿no? Y otra cosa de que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿De qué manera nos podemos amar si nos estamos haciendo daño? Y a veces este tema no se entiende. ¿Por qué? ¿Cómo me hago daño? Por lo mismo que les he dicho, tres causas, ¿no? Tres consecuencias del guardar rencor. El daño que se hace a uno mismo. ¿Te amas a ti mismo? No estoy hablando de narcisismo, sino de un amor natural que Dios nos ha puesto. Si nos amamos, no, pero yo no me corto, no me hago heridas o cosas por el estilo. Te estás haciendo una herida moral, una herida espiritual. Por lo tanto, eso tiene que cortarse, eso no va junto con lo que es el amor, ¿no? Imagínense nosotros, por ejemplo, cuántas faltas tenemos delante del Señor. Nosotros lo graduamos de acuerdo a la ley humana, ¿no? Más grave es matar, menos grave es mentir. Pero sin embargo, en los 10 mandamientos todo está para Dios, todo es lo mismo para Dios, ¿no? Entonces, cuando nosotros faltamos a los mandamientos, y no solamente son 10 mandamientos, porque la Biblia tiene órdenes de tapa a tapa, pero cuando cuando faltamos a alguno de ellos, lo que estamos haciendo es ofender al Señor. ¿Se imaginan que Dios viviría guardando rencor a nosotros? Eso no es posible, porque dice la palabra que Dios es amor. Y si la naturaleza de Dios vive en nosotros, pues simplemente debemos de comportarnos como Dios quiere. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Amar al resto, pero también amarse a uno mismo. Y amar significa no hacerse daño. Una persona rencorosa, explican los especialistas que, uno, le cuesta perdonar y olvidar. Le cuesta perdonar y olvidar. Porque perdonar no es solamente una palabra que salga de la garganta para afuera, sino, como dice Jesús, 70 veces 7, que significa como Dios lo hace, ¿no? Otro, de que revive situaciones dolorosas, y como les decía hace un momento, esto es lo que hace el enemigo, aprovecha para esas situaciones dolorosas, hacerlas más intensas a partir de hacer recordar cosas, inclusive que no debes de recordar, ¿no? Otra es de que dedica mucha energía psíquica y emocional para mantener vivo ese recuerdo. Se hacen daño, es como un masoquismo, se hacen daño. Y emocionalmente para mantener vivo ese pasado es lo que justamente viene a la mente una serie de cosas y el enemigo está aprovechando de eso. Bien, entonces esto no es para nada bueno y es totalmente opuesto a lo que es el amor. ¿Quieres que fluya el amor de Dios en ti? Pues simplemente olvídate de cualquier dolor que te haya causado una falta, una injusticia o cualquier otra cosa. Si se deja fluir el amor, simplemente ese justamente es lo que decía que va a ser el remedio para poder sanar esa herida. Solamente el amor puede sanar el hecho de una falta de esta naturaleza y cambiarlo de rencor a amor. Dios le bendiga y nos vemos la próxima semana.